Este es un país machista. Vengo de hacer un trámite en la AFP donde mi papá le tiene que dar permiso a mi mamá para una herencia de su mamá. Yo creo que hay mucha desigualdad. No estás segura en la calle, te sientes como presionada. No se trata de que por ser mujer tenga que pagarle más. No se trata de que por ser hombre tenga que tener ciertas garantías. Aquí se trata más que de sexo, se trata de capacidades. Los empleos nosotros nos pagan mucho menor que al hombre. Es un país muy disparejo. Porque se le miren menos, se le considera inferior que el varón. A mí en algún lugar me preguntaron una vez si yo tenía pareja y si tenía planeado tener un hijo, porque si no, mejor no me iban a contratar. Los sueldos no son equitativos, haciendo el mismo trabajo. Nos falta mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a El País que Queremos. Nos falta mucho, decía recién una de las personas que aparecía en este teaser de presentación de este programa que precisamente trata, versa, aborda el país que queremos construir y habitar para las próximas décadas. Es por eso que queremos contarle que vamos a estar todos los días jueves en este horario abordando los temas que van a marcar las definiciones constitucionales que estamos viviendo en este momento. Y déjeme decirle que vamos a tener hoy día un tema que es extremadamente relevante. Mujeres, equidad, igualdad. Tenemos 8 invitadas, 8 candidatas constituyentes y antes de presentarles les quiero contar cómo hemos llegado a estos nombres, cómo hemos llegado a estas candidatas. Bueno, para realizar este programa invitamos a las 4 listas que tienen mayor presencia a nivel nacional, estableciendo un número de participantes proporcional que sea a la cantidad de candidatos presentados por cada partido dentro del mismo pacto. Eso en los pactos. Ahora, en el caso de los independientes y las listas más pequeñas, se aplicó el mismo criterio de selección para definir un número representativo en cada programa. Y de esta manera llegamos a las siguientes invitadas que le presento a continuación. Laura Albornoz, ella es del pacto Lista del Apruebo, distrito número 10. Mariana Elwin, pacto Independientes con Chile, distrito número 11. Carolina Contreras, ella es del pacto Vamos por Chile, distrito número 6. Constanza Hugh, también del pacto Vamos por Chile, distrito 11. Lucía López, lista del apruebo, está en el distrito 10. Patricia Navarrete, ella es la lista del pueblo, también en el distrito 10. Beatriz Sánchez, ahí también aparece en pantalla, apruebo dignidad, distrito 12. Y finalmente Emilia Schneider, apruebo dignidad, distrito 10. A todas y cada una de ustedes les damos la bienvenida, las gracias. Yo les doy un aplauso a ustedes y de verdad muchas gracias por estar en este primer programa de El País que Queremos, con todas las ganas, con toda la energía. Queremos escucharlas, queremos conocer cuáles son sus propuestas, queremos que nos digan qué piensan del país que queremos construir. Y como hoy día hablamos de mujeres, les voy a presentar algunos datos, pero antes, 2 recomendaciones del programa. Primero, va a haber algunos temas, algunos momentos, creemos nosotros, que pueden ser objeto de un análisis constitucional. Puede haber una polémica. Y usted ha visto este gesto y lo conoce. Esto es el VAR. Vamos a tener nuestro VAR constitucional. Cuando hay un objeto que merezca una opinión, es una opinión, no es una sentencia, no es el oráculo, no es la palabra definitiva, pero vamos a consultar a nuestro VAR. Y está en nuestro VAR nada menos que Marisol Peña, a quien también saludamos, le damos las gracias. Ella fue ministra del Tribunal Constitucional entre los años 2006 y 2018. De hecho, presidió el Tribunal Constitucional. La saludamos, Marisol, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por ser parte de este VAR. Así que cuando usted vea este gesto, significa que vamos a consultar su opinión, que es una opinión. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, estupendo. Gracias, Marisol. Vamos a estar recurriendo también durante el programa a usted. Y otra sugerencia del programa. Como queremos que ustedes se escuchen, dialoguen y que además la gente en la casa pueda captar bien lo que quieren proponernos para este Chile, tenemos una advertencia, porque hay algunas de ustedes que tienen más expertise en medios de comunicación que otras, ¿verdad? Han estado más en entrevistas, han estado en programas de debate, en fin. No queremos que nadie haga un uso monopólico de la palabra, mucho menos yo, así que yo voy a terminar de hablar ahora y empiezan ustedes. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, no deje que una de sus interlocutoras termine su idea y lo haga de manera sistemática, yo le voy a hacer una pequeña advertencia. Nada más que eso.
con nuestras editoras, porque este es un programa que dirige una mujer y editan mujeres y hombres también, nos van a decir advertencia. Y en este caso recae sobre mí y durante 30 segundos cronometrados con reloj y que van a estar expresados en pantalla, la persona sobre la cual recaiga la advertencia estará conminada a escuchar. Un ejercicio tan sano como escucharnos. Vamos a hablar de mujeres hoy día y para eso les voy a presentar algunas cifras que nos dan cuenta del estado de cosas con las mujeres en el Chile de hoy. Vamos con los números, vamos con las cifras que aparecen ahora en pantalla. Y partimos conociendo la realidad. ¿Cuántos somos hombres y mujeres en Chile? Hay más mujeres. 51,1% de la población es mujer y caramba como están de subrepresentada en todos los ámbitos. 48,9% hombres. Siguiente dato para que usted entienda de qué se trata cuando hablamos de desigualdad, de discriminación, la brecha de género. Aparece allí también en pantalla esta otra información, téngala presente, aguárdela ahí, la anota y la saca cuando sea necesario. ¿Cuál es el sueldo promedio en Chile? Cuando hablamos de brecha, cuando hablamos de la diferencia de sueldo, ahí está, pues mire, promedio de sueldo de hombres, 652.397, 474.911 las mujeres. ¿Qué significa esto? La brecha salarial, llévelo al porcentaje, guárdese el porcentaje, 27% menos. A igual trabajo, 27% menos de remuneración. Y parto de inmediato con la pregunta que les pongo sobre la mesa. Nos decía un abogado constitucionalista, Tomás Jordán, que las constituciones son hijas de su tiempo. Parece bastante obvio, ¿no? Se escriben en el momento histórico en que se produce la discusión. Chile, en los últimos años, se ha enfrentado a una discusión que es muy interesante y que dice relación con el feminismo. Yo les pregunto a ustedes, y se los dejo sobre la mesa. ¿La constitución que vamos a escribir debería tener orientación feminista o, si usted quiere, perspectiva de género? Emilio, ¿quieres partir tú? Laura, parte ya. Laura dijo sí, sin duda alguna. Laura, explícanos por qué y voy contigo, Emilia, que también... Sí, yo creo que sí, la Constitución está dirigida a regular la vida de los chilenos. Las mujeres somos la mayoría de la población del país. Me parece que tiene que tener una perspectiva de género. Yo además creo que puede ser una constitución feminista perfectamente. Tiene que incorporar la igualdad sustantiva en el texto de manera de mandatar al Estado a tomar todas las medidas y providencias para que las mujeres sean tratadas en igualdad de condiciones que los hombres. Constitución feminista, Emilia, y te lo pregunto porque voy a dar la palabra inmediato que nos pidieron. ¿Eso no le puede producir a ese 48,9% de los hombres algo así? Bueno, ¿y yo cómo quedo aquí? Me da un poco de susto que una constitución sea feminista. Pongámonos también en el caso de los hombres que digan, sí, ya, ¿tengo que ser yo feminista? El feminismo no es lo contrario al machismo. El feminismo es una lucha por la dignidad, por los derechos, por la participación de todas, todos y todes en el país. Y yo creo que esa es, digamos, las demandas que ha puesto en el debate el movimiento feminista. Yo levantaba la mano porque a mí me gustaría hacer una distinción entre, creo que no es lo mismo hablar de agenda de género que hablar de una agenda feminista. Explícame, por favor. Una agenda de género puede ser cuestiones que a mí me parecen sumamente necesarias. Derechos sexuales y reproductivos, institucionalidad que prevenga la violencia y la discriminación que vivimos mujeres y diversidades sexuales. Pero creo que una perspectiva feminista tiene que fijarse más allá y tiene que haber una redistribución del poder político, social y económico con una perspectiva de la desigualdad de género. Patricia, y eso me parece fundamental. Patricia había levantado la mano, quiero escuchar tu opinión y también levantar la mano Carolina, Beatriz y Mariana. Y también Lucía, por cierto. Todas van a hablar, pero vamos contigo. Ya, muchas gracias. Patricia, te escuchamos. Bueno, esta candidatura consideramos que es súper relevante llevar a la Constitución y que esta sea con perspectiva, de género. ¿Y por qué lo digo así? Quizás porque yo vengo de un barrio de sectores más pobres. ¿De dónde vienes tú? Yo vengo del barrio Franklin. Ajá. Sí. Soy de la clase trabajadora, popular. Mi papá es guardia de seguridad y mi mamá es asesora del hogar. Entonces, para mí, ponerlo ahí al tema de mi mamá del feminismo, quizás yo lo estudié como cientista política, pero igual le cuesta comprenderlo. Le cuesta comprenderlo a mi vecina de al frente aún el feminismo. Entonces, y aún sabemos que hay muchas corrientes feministas que están dentro de Chile, internacionalmente. Entonces, decir una constitución feminista quizás puede jugar en contra a nuestra población trabajadora que aún no conoce de verdad el término, pero sí llevar una constitución con perspectiva de género. O sea, no feminista como declarado, pero sí con perspectiva de género para no asustar.
a la población masculina? No, no es para asustar. Yo me considero feminista interseccional porque considero que no hay un feminismo solamente de esta clase burgués, de solo por ser mujer, sino también porque hay discriminaciones por pertenecer a una etnia, por pertenecer a una clase social más baja. Carolina, te escuchamos a ti también. Te voy a dar la palabra, sigues con la idea, pero me parece que es necesario escuchar a Carolina también para tener un punto de vista ahí distinto. Me parece Muchas gracias, Iván. Yo la verdad es que estoy bien de acuerdo con lo que dijo Laura, también con lo que dijo Patricia. Ajá. Y también abogo por lo menos el programa que tengo yo y que tenemos desde Horizontal, nuestro centro de estudio, va por la línea de la Constitución con una perspectiva de género, porque tiene que haber, en esta Constitución tiene que haber marcadamente dignidad, tiene que haber igualdad, como dijo Laura. Carolina, perdón, y solo por una duda, ¿y uno tendría que decir que la Constitución, debería quedar así explicitado, la Constitución de Chile tiene perspectiva de género? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, o al menos que sean bien marcados los elementos que tiene que tener para que tenga perspectiva de género. Ya vamos a mostrar los elementos, Beatriz. Y eso, pensando en que a lo mejor las constituciones anteriores, las que nos rigen incluso, han sido machistas, me imagino. Yo sé que las constituciones son hijas del momento en que se han dado, ¿no? O sea, creo que lo que estamos tocando de fondo, y a mí me interesa instalar ese tema cuando estamos un grupo de mujeres que somos además mujeres que vamos a la constituyente, que tenemos miradas distintas también y con matices respecto a este tema, a mí me gustaría instalar una discusión que es profunda respecto a lo mismo que estamos hablando, y que es el poder. Porque de lo que hablamos para la Constitución, básicamente, y esas son las constituciones de un país, es cómo se reparte el poder. Eso es lo que queremos repartir de maneras distintas. Y ahí es donde la discusión respecto a cuál es el rol social, político, cultural, económico de las mujeres es lo definitivo. Eso debería estar definido constitucionalmente. El rol político constitucional de la mujer tiene que ser este. ¿Cómo lo hacemos ahí? Porque finalmente esto tiene que plasmarse en un texto. Solo una línea. Sí, antes de ir con... Cuando se habla de constitución feminista, yo sé que el concepto puede muchas veces asustar, quiere decir que no es que vaya en una línea o es un derecho particular, es la inspiración, sino que es toda la Constitución que debería buscar ese equilibrio de poder para que no nos sintamos, como decían las personas en la nota, sino que las mujeres estemos siempre en igualdad de condiciones. Constanza, ¿y esta Constitución debiera, como han señalado las otras invitadas, tener una perspectiva de género? ¿O eso no corresponde que esté en el rango constitucional? Yo creo que quiero tomar un punto de lo que decía Patricia respecto de que, a ver, el hecho de establecer que la Constitución, por ejemplo, sea feminista puede terminar generando que nos metamos todos en un molde ideológico determinado. Y aquí hay un molde ideológico detrás de aquello. O sea, absolutamente. De hecho, existen distintas corrientes, lo decía Emilia también, distintas corrientes respecto al feminismo y por lo tanto se puede generar un problema de interpretación importante ahí. Y por otro lado, creo que nos terminaría encasillando a todas las mujeres, bueno, y en general, digamos, a los hombres, en un determinado modelo ideológico. Y eso me parece que sería... Y no quiero interrumpirte, y te doy la palabra inmediato, Lucía. Te quiero hacer solo una contrapregunta para que la gente que está en la casa entienda. Porque en general ustedes han dicho sí debiera ser una constitución de inspiración feminista derechamente, con elementos feminismo, o como tú decías que de fondo se destruye el poder. Tú dices que no. ¿Estarías en desacuerdo con eso? Yo estaría en desacuerdo tomando, digamos, los distintos puntos porque me parece que hay distintas maneras de poder plantear eso, sin tener que decir que una constitución feminista, porque establecer una constitución feminista puede generar un problema de interpretación importante y nuevamente nos encasilla un determinado modelo ideológico. Lo que yo creo, y esto lo he dicho también en otra oportunidad, de hecho en un debate con Laura hace un tiempo atrás, tenemos un diagnóstico común, pero esto no es una causa de un sector político, esto es un tema transversal y tenemos que hacernos cargo con ese diagnóstico común de las soluciones. Lucía López tiene la palabra. Lo mismo, entonces hablar de una constitución con perspectiva de género no es algo ideológico, es hacerse cargo de los datos y de la realidad que genera el modelo de desarrollo que hemos tenido en esta constitución que hoy todavía nos mandata. Por eso es tan importante y son fundamentales estos espacios. Los que yo llevo 5 años haciendo un programa llamado Agenda de Género, así que tengo súper claro que cuando hablamos de perspectiva de género o de feminismo, se producen dudas en la población, se producen dudas en la ciudadanía. Son probablemente la discusión respecto a los distintos feminismos, incluso son temas súper y discusiones muy de élite. Lo importante es cómo nosotros traducimos Lucía, eso a la realidad. Tú trabajas en el tema de género y no quiero hacer la caricatura, pero probablemente la gente que esté en la casa escuchando dirá, bueno, y vamos a declarar en una constitución que Chile es un país que tiene una orientación o una perspectiva de género. Ahí voy yo. Yo creo que no es necesario orientarla. Sí es necesario tener un trabajo con esa perspectiva. Y eso significa garantizar derechos y principios como, por ejemplo, el derecho a la autonomía y libertad. Por ejemplo, y en la autonomía, entonces, consagrar el derecho también, o el principio de igualdad sustantiva que mencionaba Laura. Es súper fundamental, y esto está en los tratados internacionales que incluso Chile ha ratificado. Está en el marco de la CEDAW. ¿Qué significa igualdad sustantiva? Mandatar al Estado, no solamente para que haya la intención de que exista igualdad, sino que hacerse cargo
de la desigualdad que se produce y entonces cómo el Estado toma medidas afirmativas para corregir. Mariana Elwin, hagámonos cargo de esto. ¿Hay una visión ideológica detrás de poner una constitución que tenga una perspectiva de género? ¿Es adecuado o no es adecuado? ¿Puede producir temores en una parte de la población? O sea, yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo en una mirada común, porque de verdad que yo creo que todas estamos de acuerdo en que hay discriminación contra las mujeres, los datos son absolutamente evidentes. Y cuando yo pienso en el país que queremos, estoy segura que todas aquí queremos un país en que las diferencias no sean causa de desigualdad. Y creo que el caso más paradigmático donde las diferencias son causa de desigualdad es en el caso de las mujeres. Y en ese sentido, a mí me parece que tiene que haber algo explícito en la Constitución. ¿Cómo qué? Porque lo que pasa es que, como por ejemplo, discúlpame, porque la idea de esto es que en algún momento nos vamos a tener que sentar, hombres, mujeres, todos juntos, a escribir esta Constitución. Sí. Y lo que ustedes están discutiendo aquí es que sí tiene que tener incorporados estos elementos, pero ¿de qué manera? Hoy día porque hoy día en la Constitución se consagra la igualdad. Sí, pero hoy día... Es la única vez que se menciona a las mujeres en la Constitución. Pero, es la única vez, eso es cierto. Exactamente, pero además yo creo que debiera haber una mención explícita al objetivo de consagrar la igualdad entre hombres y mujeres. También una nominación explícita en términos de la no discriminación a las mujeres. Me levantó la palabra. Pienso que debiera haber un mínimo, no una gran... Beatriz, pero sí tendría que estar... de lo que decía, pero una pequeñísima. Ya, antes de ir con Beatriz, ya. Hoy día la Beatriz me pidió la palabra. Ojo, hoy día la Constitución dice que los hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero lo dice de manera explícita. Las personas. No, lo dice explícitamente. Sí, pero lo dice, los hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y esa es la diferencia entre poner igualdad y poner el principio de la igualdad sustantiva. Beatriz Sánchez. El principio de la igualdad sustantiva de la CEDAW lo que hace es hacerse cargo de que el Estado no solamente tiene que tener la intención de generar igualdad a través de sus leyes, sino que tiene que corregir las desigualdades que se produzcan. Y eso significa tener acciones afirmativas y efectivas que recuperen... Artículo 1, las personas nacen libres en igualdad. No, el 19. 19 número 2, porque vamos a salir de la duda. 19 número 2. Acá lo tenemos. Creo que ese principio no está ni resguardado por el recurso de protección. No está resguardado por el recurso de protección. Beatriz Sánchez, pero es un principio... ¿Es real? ¿Somos iguales ante... Ya, ese es otro... Disculpen, ese es otro tema. Lo que esté resguardado en la Constitución, cómo después se hace efectivo. Beatriz había pedido la palabra. Beatriz. Sí, yo quería mencionar como ejemplos más prácticos a propósito de lo que preguntabas, Iván, que creo que son súper importantes para esta discusión. Y es también como solamente para mencionar un tipo de derecho y también cómo eso cambia la perspectiva completa de la Constitución, que a mí me interesa como parte de esta conversación. En todas estas conversaciones que tenemos, todas, como somos candidatas, a mí me tocó ser candidata anteriormente también, me encuentro con muchas mujeres que hablan sobre lo que nos tocan vivir a las mujeres todos los días en nuestras casas, en lo que se llama las labores de cuidado o las labores de reproducción, las labores clásicas que hacemos las mujeres, que son dobles jornadas. ¿Para qué hablar de las mujeres? Hay una organización que se llama Yo Cuido, que son cuidadoras además de sus hijos porque están enfermos. Entonces, lo que estamos promoviendo es el derecho al cuidado y que se mencione, tal como lo estoy diciendo, derecho al cuidado. Entonces, ¿esto qué significa? Eso es como un derecho, pero ¿qué significa en la práctica? Es poner los cuidados en el centro, es estructurar una sociedad como una sociedad de Chile en que esto no se mantenga como algo privado de las mujeres, sino que la sociedad en su conjunto se estructure pensando que no puede dejar a las mujeres con esta carga privada, sino que es una carga de toda la sociedad y se tiene que hacer responsable. Beatriz, tengo la palabra pendiente con Emilia. Un segundo, porque tenemos un bar constitucional. ¿Está o no está consagrado en la actual Constitución? Marisol, profesora, cuéntanos, por favor. ¿Seguiste la conversación? ¿Siguió la discusión? ¿Está consagrado o no está consagrado? Efectivamente, Iván, leído. Ser libres iguales en dignidad y derecho. Las personas son los hombres y las mujeres, y el artículo 19, número 2, consagra expresamente la igualdad de derecho entre el hombre y la mujer. El tema, creo que aquí se ha planteado y al que la ciudadanía le gustaría tener una respuesta más concreta, creo, es cómo se impulsa la igualdad sustantiva desde la Constitución, porque actualmente también el 19, número 2, prohíbe a las autoridades y al legislador establecer diferencias arbitrarias. Y eso ha permitido desde ya a los tribunales eliminar una serie de diferencias.
y en los casos concretos promover la igualdad a través de acciones afirmativas. ¿Qué le agregarían entonces a la Constitución actual o en qué sentido lo que tenemos establecido nos sirve en la perspectiva que estamos conversando? Me gustó esa pregunta y le dejo, Marisol, le dejo una pendiente a ver si nos ayuda con el dato. Algunas de las constituciones que se han escrito en el último tiempo tiene declaradamente una vocación feminista. Se lo dejo como pregunta y me lo cuentan en un ratito. 19 número 2. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Pero el punto que estábamos hablando, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Emilia. Sí, yo quiero retomar la idea que decía Beatriz. Creo que una constitución feminista no tiene por qué estar escrito o no. Creo que ahí nos estamos perdiendo el foco. El foco que decía Beatriz, y somos de la misma lista, por eso tenemos una idea común, porque somos un proyecto común, poner los cuidados en el centro implica un Estado social que garantice derechos sociales, por ejemplo. ¿Y por qué a mí me parecía tan importante? Y ahí volvemos a la discusión inicial. Una agenda de género o un enfoque feminista. Yo estoy por dar una disputa feminista porque creo que la única manera de que esos derechos no queden en letra muerta, como hoy día la igualdad entre los hombres, un segundo para terminar, la igualdad entre hombres y mujeres, es que haya más espacios de participación para la toma de decisiones, que se democratice también los recursos económicos y la toma de decisiones en esas materias. Y también el poder social, porque tampoco el movimiento feminista tiene el poder de incidir en la toma de decisiones. La verdad es que esto ha sido un proceso largo y tiene un hilo conductor. Esto no aparece del cielo a la tierra y no estamos descubriendo la pólvora. La igualdad que establece el 19 número 2 se reformó en el año 99 a instancias del CERNAM, conjuntamente con el artículo primero que estableció las personas. La discriminación arbitraria no habla de acción afirmativa y eso ha sido una interpretación de los tribunales para poder hacer valer medidas de acción afirmativa que no están contempladas en la Constitución y yo creo que sí deben contemplarse. A mí me tocó realizar un estudio en el año 97 para ver la cantidad de recursos de protección que se han incoado por mujeres para hacer valer el principio de igualdad y la verdad que era vergonzosamente bajo. Entonces hoy día no existe en la Constitución un mecanismo que permita que las mujeres hagan valer este principio de la igualdad constitucionalmente. Ya, le doy la palabra a Patricia, Carolina, también a Constanza. Les doy la palabra inmediato, pero les quiero presentar un dato a ver si nos ayuda a clarificar un poco. A propósito de la situación de mujeres, para ver cómo esto en la práctica se está dando en nuestro país. Veamos el siguiente dato que tiene que ver con la situación de las empresas en nuestro país, las más grandes. Recurrimos a las 100 empresas de mayor tamaño en nuestro país. Ese es el número de integrantes en sus directorios, 728. Solo 76 de ellos son mujeres. En la práctica eso se lo redondea casi el 10%, un poquito más del 10%. Esa es la realidad. ¿Cómo avanzamos en eso, Patricia? ¿Cómo avanzamos en eso, Carolina? Después con Constanza. Tengo la palabra también con Mariana Elwin. Bueno, dentro de lo mismo, quizás viendo estas cifras podemos darnos cuenta de que es necesario llegar a una equidad salarial y que dentro de esa equidad salarial se hable de lo que ocurrió hoy en día en pandemia, donde yo veía que mi vecina dejó de trabajar porque no pudo cuidar a su hijo, porque no había nadie que lo cuidara, porque los jardines no lo podían cuidar. Entonces eso mismo era el único ingreso de su hogar. Las condiciones eran paupérrimas, tuvimos que ayudarlas entre todos. Entonces creo que debería estar establecido ahí el tema de la corresponsabilidad. Yo creo que así, tal cual, ¿no? Y además deberíamos plantear también el derecho que tenemos, quiero decirlo así, que reconozcamos también la desigualdad y no solo centrarnos en Santiago, en los distritos que estamos representando. La realidad regional hoy en es día, completamente distinta. Sino también las realidades de las comunidades, por ejemplo, de Cholchol, que se encuentran en una sequía en cual el carro aljibe pasa una vez a la semana y entonces no le tenemos condiciones salubres incluso para permitir derechos sexuales y reproductivos para aquellas mujeres con más carencias. Yo creo que eso también es relevante ponerlo, quizás no solo hablar de la equidad salarial, sino también de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Ya, ahí aparecían dos temas importantes. Equidad salarial, la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres, ya se lo preguntaba, 27%. Sí, pero ¿cuánto se aplica? Y a lo mejor debería estar... De inmediato doy la palabra a Mariana, pero déjame que Constanza la tenía pendiente. Punto de lo que decía Patricia, yo creo que el diagnóstico es claro, las cifras no son lapidarias. Ya, pero que respuesta le damos constitucional. No, está bien, pero dame un segundito para contextualizar nomás. De hecho, hay un estudio muy interesante del año pasado que planteaba que las mujeres, la cantidad de horas adicionales que tenían que dedicar a las labores del hogar versus los hombres, y bajó significativamente porque habíamos logrado subir la participación laboral femenina casi llegando al 50% y eso se fue a pique producto de la pandemia. Precisamente porque las mujeres tuvieron que dejar de trabajar o privilegiaron poder quedarse en la casa con los niños y obviamente también con el tema del desempleo y bajó de un 48 a un 40%. 58,3% de mujeres que no están trabajando o que no pueden trabajar porque no tienen que cuidar a los niños. Y eso afecta, déjame cerrar nomás, pero eso afecta la autonomía
por supuesto, de las mujeres y le quita libertad. Entonces, finalmente, yo creo que por ahí va el asunto. Ahora, el tema constitucional se pueden establecer algunas directrices, pero la realidad es que hoy día tenemos una serie de leyes y una serie de proyectos de ley que podrían favorecer precisamente terminar con algunas O sea, discriminaciones. ley, Un no ejemplo necesariamente de eso- constitución. O sea, en la no ley de tiene equidad que salarial, estar lo la que decía Laura, Constitución. es una ley que hoy día está vigente hace 11 el tema es si se respeta. Carolina, tú tienes la palabra. Carolina tiene la palabra. Carolina tiene la palabra. Yo, todo lo que han dicho, todas tienen razón desde su punto de vista, porque el fondo yo creo que todas lo compartimos. De repente la forma es la que podamos estar a lo mejor en desacuerdo. Pero a mí me parece que todo esto que hablamos no tiene un sustento si no empezamos por un cambio cultural. Yo voy a cumplir 60 años este año. Y lo estoy escuchando hace 40, no, si vamos a empezar con el cambio cultural y han pasado 40 más y no ha venido el cambio cultural. Sí, pero también... A ver, Lucía, no puedo Claro, esperar. pero eso no podemos esperar el cambio cultural, porque esperando que las casas cambiaran O sea, solas, es que se acumuló toda esta olla de presión en la sociedad chilena. ¿Y cómo lo resuelven en una constitución eso? Con acción En afirmativa. temas con acciones afirmativas. En temas de derechos constitucionales o principios hemos hablado varios acá. Igualdad sustantiva, que mandata al Estado y obliga, igualdad sustantiva y no discriminación, a hacerse cargo cuando esa discriminación se produce. Ya no significa solamente que está consagrado en igualdad, sino que tiene que responder. Tiene que ser actuar exigible cuando no como la hay. derecho. Exactamente. Y eso en todas las áreas que mencionaba también Bea. Y otra cosa que mencionaba Bea que a mí me parece fundamental y con la que estoy completamente de acuerdo, es reconocer también en un preámbulo, en alguna parte de la Constitución, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Porque eso significa efectivamente apelar a, con el anterior principio que vamos a tener consagrado, a regular un montón de políticas públicas que tienen que considerar a las mujeres que prioritariamente se hacen cargo de esa área, por ejemplo, como sujetas que tienen el derecho a una pensión única, básica, universal, por ejemplo, que tienen el derecho a un salario único, universal, básico, que es algo que está en discusión, las tiene que considerar y no las puede Mariana dejar Elwin, fuera. déjame aportarte un dato en relación a lo que están diciendo las otras invitadas. Por ejemplo, haciendo uso del tema del postnatal masculino, ustedes hablaban del cuidado. Bueno, el dato no está actualizado, pero es 2018. 2018, ya aparece ahí. ¿Cuántos hombres, y hágase usted la pregunta, de verdad, cuántos hombres que usted conozca que están en actividad laboral han hecho uso del postnatal masculino? Mi papá. Ya, lo felicitamos porque está dentro del... Escúchame, está dentro del 0,2% de hombres que han hecho uso del postnatal. Y yo les quiero pedir, y le pido a dirección que me apoye con esto, preguntarles, por ejemplo, porque uno de los temas esenciales, aparte del cuidado, aparte de todos los otros temas, tiene que ver con la equidad salarial. Ganar lo mismo hombres y mujeres por el mismo trabajo. Eso podría ayudar. Déjame preguntarte porque voy a mostrarles un ejemplo. Y se los voy a poner con algo muy cotidiano. Algo que a lo mejor usted también en la casa va a conocer. La Selección Nacional de Fútbol. Masculina y femenina. La arquera de la Selección Nacional de Fútbol ha estado nominada dentro de las 3 mejores del mundo. Christiane Endler. Escuche y lea, por favor, vamos a leer con ella lo que ella ha dicho sobre esta materia. Equidad salarial en una cosa tan cotidiana como el mundo del deporte. Christiane Endler, esto es lo que ha puesto en sus redes sociales. Ahí está. Mira lo que dice Arturo Vidal. Critica la situación de la Roja femenina y llama a anunciar cambios. Recuerden, no tenían dónde entrenar, no tenían camarines, no podían usar Pinto Durán. Y Christiane Endler ha dicho que ellas, como mujeres, ganan la 20ª parte de lo que realiza, por ejemplo, Claudio Bravo, que también es un tremendo arquero, reconocido internacionalmente, capitán de la selección durante mucho tiempo, gana 20 veces más. Y yo se los pregunto directamente. La equidad salarial, y ahí está el tuit de Christiane Endler, ejemplificador, dice: mujeres y hombres van a recibir las mismas primas por defender a su selección y el mismo dinero por derechos de imagen. Además, las jugadoras viajarán en primera clase. ¿Se acuerdan ustedes de la polémica aquella? Sí. Al igual que el equipo masculino, gran paso para el fútbol. Claro, eso es Nueva Zelanda. Eso es Nueva Zelanda. No ha pasado aquí todavía. Sí. ¿Debiéramos nosotros llegar a eso, a establecer que en la Constitución debiera estar consagrado que hombres y mujeres ganen lo mismo? ¿Ese es un tema de discusión constitucional? Yo creo que a ver, Mariana, yo creo que eso es materia de ley. ¿No materia de Constitución? No es de Constitución. En la Constitución hay que establecer las orientaciones. O sea, el Estado y la sociedad tienen que procurar la igualdad de condiciones y que las diferencias entre hombres y mujeres no se conviertan en desigualdad. ¿Y por qué no puede estar eso escrito en la Constitución, Mariana? Solo para entenderlo. Porque cambian las condiciones. Entonces, si nosotros queremos una Constitución por
30 años más, y Ya. por ejemplo, voy a salirme un poco del tema, quisiéramos consagrar en la Constitución la paridad, la igualdad a lo mejor en 10 años más no necesitamos eso y tendríamos que hacer una reforma constitucional. En cambio, si en la Constitución nosotros ponemos que tiene que haber discriminación positiva, en casos de discriminación en que las mujeres están perjudicadas respecto a los hombres por iguales trabajos o por ejemplo en el campo político, bueno, eso se tiene que regular Ya, por pero ley. entonces por ley. ¿Y por qué no en la Constitución? El tema del mandato del que hablaba Lucía. Lo que sucede es que a propósito, por ejemplo, en Chile existe la 20.348 de igualdad salarial, las empresas no la cumplen. A mí me tocó ser directora de Codelco, ni siquiera Codelco cumple la obligación de Pero si publicar estuviera en su en la página Constitución web. como un derecho, ¿tú no crees que sería más exigible? No necesariamente, yo creo que efectivamente las leyes... igual experiencia, igual sueldo. Yo creo que efectivamente las leyes van cambiando, la brecha salarial, además tú sabes que es mayor a mayor nivel de educación, hay mayor brecha salarial. Sí. Entonces depende de las circunstancias. Lo que yo creo que la Constitución tiene que establecer el mandato del Estado de fiscalizar que esta igualdad de la cual se habla, igualdad formal, sea una igualdad sustantiva y no quede en el aire esta igualdad que enuncia la actual Que no sea exigible, o sea, que como en la práctica no es exigible y que se concrete en la Emilia, práctica. ¿tú lo pondrías en la Constitución? Yo estoy de acuerdo con que, y la formulación no creo que debería ser igual salario entre hombres y mujeres. Creo que a igual trabajo, igual salario, igual remuneración, porque además de que hay otras identidades que no son hombres y mujeres y que a mí me interesa representar en esta nueva Constitución, creo que responde un poco a lo que decía Mariana. Ahora bien, yo creo que también cuando hablamos de, por ejemplo, reconocer el trabajo de cuidados, de igualar el salario, también tenemos que entrar a picar un poco más profundo. El feminismo no se puede quedar, y aquí tengo 2 puntitos que quiero agregar para que no me corte. El feminismo no se puede quedar en un catálogo de derechos en enunciar cuestiones, sino que también tenemos que entrar a la conceptualización, a la forma de Estado, porque tenemos que mirar todo el problema constitucional feministamente. Y con esto voy a un ejemplo muy claro. La seguridad social en Chile se entiende con un enfoque que refuerza la familia tradicional, heterosexual, constituida tradicionalmente, comillas. La familia es el núcleo de la que no sociedad. justamente, y que es una familia que no responde a la realidad de la mayoría de los hogares y además refuerza el rol de madre o de víctima como una imposición sobre las mujeres. Y voy a un ejemplo muy concreto. La ley del ingreso ético familiar exige una cuestión como para asignarles estos bonos que se lleven a los niños al control de niños sanos, a la escuela, y esas son cuestiones que por supuesto tiene que cumplir cualquier familia, pero en general las cumplen las mujeres. Y ahí tenemos que pensar, cuando garanticemos el trabajo de cuidado, y por qué con Beatriz hablamos de un Estado social que garantice los cuidados, es porque es una tarea que se tiene que asumir como todos, y solo un poquito más, como por todos los actores de la sociedad. Y además creo que algo que tenemos que cuidar en el debate, un segundo, es que esta es una discusión ideológica, porque estamos hablando de modelos de sociedad. Aquí no hay una discusión neutra. Y creo que tenemos que despejar ese monito. Carolina. A mí me parece que lo que esta Constitución vamos a tener que hacer de manera bien clara y concreta es redefinir el concepto de familia, porque el concepto de familia tradicional que está, claro, hay que ampliarlo, tiene que ser más diversa, etcétera. Yo creo que por ahí también vamos a poder en ese concepto incluir muchas otras cosas las que hemos conversado acá mismo, como por ejemplo la corresponsabilidad y otras cosas más. Que se puede incluir, Emilia, le toca a Constanza. Se puede incluir en una Constitución. Yo estoy de acuerdo, el tema de la diversidad de familia, de la importancia de la familia como núcleo de la Constanza sociedad. tiene la palabra. Hoy día está No, acuérdese la advertencia, por favor. Brevemente, no, yo quiero volver quizá a un punto más bien general. A ver. Y que tiene que ver con que la Constitución es el rayado de cancha. Son las reglas fundamentales del juego. O sea, si pensamos que todo lo que está en la Constitución inmediatamente va a existir un cumplimiento al día siguiente que se publica, entonces lo que estamos haciendo es generar sobreexpectativa y lo que vamos a terminar generando es una frustración en la ciudadanía una vez que esa sea publicada y se dé cuenta que finalmente no se cumple con eso. No está de acuerdo, Laura, me lo va a aplicar de inmediato, pero antes tiene la palabra Patricia y Beatriz. A mí me parece interesante escuchar como las propuestas de mis compañeras, en que cada una ha hablado de que quizás puede ser una ley o se puede interponer una ley. Sin embargo, hoy en día vemos cómo nuestros representantes y representantes de partidos políticos en realidad han demostrado una real desconexión con la gente y con los problemas sociales. Podemos ver que quizás aquí la compañera estaba más de acuerdo con rechazar que con el apruebo. Entonces creo yo que es súper importante que si vamos a hablar y hacer un cambio constitucional,
y considerando las problemáticas que existen hoy en día, las desigualdades de salario hoy día de la gente, sí debería estar Patricia, solo para en la entender tu Constitución punto. la equidad salarial. Ya, tú lo pondrías explícitamente en la Constitución. Sí. Beatriz Sánchez, ¿tú lo dejarías así manifiesto o tú crees que eso es objeto de ley efectivamente? Mira, yo quiero tocar un punto que... Pero respóndeme volver eso, un por poco- favor, solo para... Es que quiero volver un poco, a propósito que no tenemos tanto tiempo cada una, a un tema que me parece fundamental y que engloba parte de la discusión que estamos teniendo y que no podemos soslayar a propósito de las cifras que instalamos, a propósito de los temas que estamos hablando. ¿Por qué nos pasa a las mujeres lo que nos pasa? ¿Por qué hay un 10% de mujeres en los directorios? ¿Por qué el trabajo de cuidado está en discusión cuando ¿Por qué lo la llevamos brecha es haciendo 27%? cuando lo llevamos haciendo hace cientos o miles de años? ¿Por qué todavía estamos discutiendo nuestros derechos sexuales y reproductivos? Bueno, esto tiene que ver con poder. Quiero insistir en la palabra y no quiero hacerle el quite. La Constitución lo que tiene que buscar es un equilibrio de poder distinto. Hoy día las mujeres pagamos los platos rotos de este sistema económico, de este sistema social y cultural. Ya, Beatriz, déjame hacer tu punto ahí porque... Y es porque el poder está concentrado en poquitas Beatriz, manos espera, y es que tenemos que estructurarnos distinto. Mira, el espíritu de verdad es que la gente que las está escuchando a todas y cada una de ustedes tiene que después votar y elegir, optar. ¿Tú cómo lo resolverías eso constitucionalmente? Porque, por ejemplo, Patricia dice, ella pondría derechamente en la Constitución que hombres y mujeres tienen que tener el mismo sueldo, igual trabajo. Lo decías, Nidia, no hombres y mujeres. Igual valor. Lo decías, igual trabajo, igual. Te contesto de inmediato porque creo que el que nosotras, muchas de acá, no sé si todas, pero muchas seamos feministas, no nos quita de una perspectiva más de fondo. Yo quiero que este Estado deje de ser subsidiario porque eso me afecta a mí como mujer. Quiero que este Estado deje de ser subsidiario y sea un Estado social, democrático, de derechos y paritario. Eso es lo que quiero y eso, como mujer feminista, a mí me permite una sociedad, una estructura económica distinta a la que tenemos hoy día y que claro que deja a las mujeres atrás. Ya, ¿sabes qué? Sí, Mariana, dame un segundo, Lucía. Lo que pasa es que hizo una afirmación, Beatriz, que a mí me parece que... No sé si la dejamos ahí a la pasada. Que somos todas o no feministas, son todas o no feministas. Disculpen la indiscreción. ¿Todas son feministas? ¿Se me pueden levantar las manos las feministas o las que se consideran feministas? Yo me considero en construcción feminista. O sea, pero Lucía, pero levántame una mano, ¿sí o no? Pero solo... Lucía, ayúdame. O sea, seamos didácticos. La gente está en la casa, las vea. Este color no es casual. O sea, ya, aquí tenemos feministas, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4. Yo feminista de la política no podría, no ser feminista, la verdad. Ya, no. Mariana, mujeres. momento, déjame presentarte un antecedente, porque me están diciendo... Dame 5 segundos. sola Ya, Mariana, por cosa favor. decir. Que me espere el varón. O sea, esto ha avanzado en los últimos años. Nosotros, de generación en generación, hoy día tenemos una situación completamente distinta. Quiero poner un ejemplo. Cuando yo era diputada, terminé el año 98, yo era la única mujer en una bancada de 31 hombres. Eso hoy día todavía no es suficiente, pero hoy día eso ha ido avanzando. Y yo creo que hay un tema de distribución del poder y de fortalecimiento de la democracia, porque al final la participación de las mujeres tiene que ver con que la democracia funcione bien. Y mientras no funcione bien la democracia, y eso nos está pasando, vamos a seguir teniendo estas mismas me avisan que nuevamente tenemos el VAR constitucional, porque claro, es una duda que es muy razonable. No, es que es razonable, Beatriz, y por eso vamos a recurrir nuevamente a nuestro VAR constitucional, porque nosotros pensábamos, bueno, efectivamente tiene que estar en la Constitución escrito hombres y mujeres, tienen que ganar lo mismo. ¿Habrá algún país del mundo que haya dirimido eso así? Porque si efectivamente es un derecho constitucional, Marisol, ¿hay alguna constitución en el mundo que haya tomado esa resolución? A ver, la primera pregunta que se hizo al VAR es si hay alguna constitución que reconozca la perspectiva de género constitucionalmente. Bueno, con esos términos, la verdad es que sería como encontrar hoy día una aguja en un pajar. No hay. Pese al desarrollo que tiene el tema, más bien se remite a los tratados internacionales de derechos humanos, cada constitución de cada país del mundo, como la CEDAW, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Pero la pregunta concreta era, ¿hay alguna constitución que reconozca la igualdad de remuneración? Sí, claro, y que sea un derecho constitucional, por ende, exigible. Veamos un ejemplo, Iván. Artículo 36 de la Constitución del Ecuador del año 2008, una de las más modernas de Latinoamérica,
Lo leo textual: el Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándoles idéntica remuneración por trabajo de igual valor. Y además reconoce como actividad productiva el trabajo doméstico no remunerado. Ahí tienen un elemento para poner sobre la mesa. Ya, fantástica la declaración de nuestro VAR constitucional, Marisol, muchas gracias. Lucía López tiene la palabra después de Laura. El 8 de marzo, pero es paradojal que estemos solamente mujeres candidatas a constituyente hablando de esto. Me gustaría que hiciera lo mismo con solo candidatos hombres. ¿Qué opinan ellos de las labores de cuidado? ¿Qué medidas hay que tomar al respecto? ¿Cómo las mujeres aportamos a la economía? ¿Cómo el Producto Interno Bruto no reconoce el trabajo de cuidado? ¿Qué medidas o qué derechos tienen que estar consagrados en una constitución? A mí me gustaría hablar de otras cosas también como candidata a constituyente y no solamente la perspectiva de si soy feminista o no soy feminista. Yo quiero una pensión mínima universal para los pensionados, quiero seguridad social, quiero un sistema de salud único, quiero elevar el agua como bien nacional de uso público como en la Constitución. O sea, queremos otras cosas que no es solamente... Por cierto, son importantes para el 52% de la población, pero podemos hablar de otras materias que no son solamente las cosas vinculadas con ser feminista, Laura, o no. Es obvio que sí, pero en este programa, en este capítulo 1, el enfoque es tema de mujer, igualdad y todos esos temas que tú dices van a estar presentes. Son temas nacionales que son de toda la población. Y es por eso que van a estar en los siguientes capítulos, pero quisimos convocarlas a ustedes a hablar de mujeres y equidad. Te doy la palabra del Bernardo Emilia, pero está antes. Yo creo que desde ese punto de vista es interesante volver al inicio. Una cosa son cuáles son los derechos que vamos a consagrar o los principios que vamos a reconocer estrictamente vinculados con las mujeres, por ejemplo, ¿no es cierto? O que se relacionan más directamente con temáticas que afectan a las mujeres, como lo que estamos hablando del reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Pero la perspectiva de género es algo... ¿Eso lo pondrías en la Constitución? Porque ya dijimos... Sí, totalmente. Porque ya, por ejemplo, lo que decía Patricia, ella decía que debería estar en la Constitución. También dice que el trabajo doméstico debería estar consagrado en la Constitución. Es un reconocimiento que se hace al trabajo doméstico como una actividad productiva. De hecho, hay un estudio de Comunidad Mujer presentado hace un par de años que hizo la evaluación de lo que significa la actividad productiva como actividad económica y representa un 20% del PIB. O sea, es superior a cualquier otra actividad productiva en Chile, solo que no se le reconoce. Ese reconocimiento es importante. Distinto es hablar y consagrar cómo tú nivelas todas las desigualdades, porque las desigualdades son infinitas, son interseccionales, como bien decía Patricia, y además el ciclo de las políticas públicas hace que surjan nuevas desigualdades. Por eso lo que es importante, más que decir propiciar qué, porque propiciar es como nuestro garantizar el acceso a... Como lo que dice la Constitución ecuatoriana. Claro, lo que tenemos que hacer, porque también las constituciones en su tiempo se dieron cuenta hoy, me tocó ayer entrevistar al presidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana, de que con el tiempo se dan cuenta cómo los estados no se hacen cargo de lo que sale en la Constitución. Y por eso lo que mencionamos una vez más con Laura, y que lo mencionó también Marisol, que se relaciona con la igualdad sustantiva que propone la CEDAW, es que tú mandatas además al Estado a ir corrigiendo esas desigualdades, que en una parte pueden ser desigualdades de salariales, en otras partes pueden ser desigualdades de poder, en otras partes son desigualdades de participación. Eso es importante, pero algo que me importa mucho aclarar en esta conversación. Y aclárelo ahora porque mira la palabra cortita. La perspectiva de género no favorece solo a las mujeres, favorece a todas las personas que habitan este territorio. ¿Por qué? Entre otras cosas, por lo que tú mencionaste, ¿cuántos padres hoy quisieran poder tener el derecho garantizado a tener un postnatal, por ejemplo? Eso también es importante. Y es solamente una opción. Y eso es perspectiva de género en la Constitución. Emilia. Sí, yo estoy de acuerdo con Lucía. Había levantado la mano porque creo que Iván decía alguna impresión. No hay temas feministas y otros temas no. Una se pone ante ojeras feministas para analizar todos los temas y todas las discusiones. En ese sentido, por ejemplo, hemos apuntado hacia una democracia distinta, que a mí es lo que me parece que es la única forma de garantizar, por ejemplo, que se cumplan estos derechos. Yo creo en una democracia con elementos de democracia directa como consultas, referéndum, plebiscito, una democracia deliberativa donde las organizaciones sociales y ciudadanas puedan participar en la formulación de presupuestos y políticas públicas y, por supuesto, paritaria con un concepto más allá de hombres y mujeres, que incorpore todas las identidades. Y por eso digo que hago esta diferencia entre una agenda de género, porque al menos desde mi candidatura no vamos para poner algunos puntos con una óptica feminista, vamos a ponerlo todo. Y pongo un ejemplo. Cuando hablemos de educación, a mí me tocó ser dirigente estudiantil, en particular en el 2018 con las movilizaciones feministas, y por eso me siento feminista, no por una lista de atributos, sino por una historia de lucha.
hay un consenso mayoritario, yo creo, y nos hemos movilizado por eso, de que la educación tiene que ser no sexista y que tiene que tener perspectiva de género. ¿Y por qué no, cuando garanticemos el derecho social a la educación, ponerle un apellido? Que el proyecto de educación pública del país tiene que ser democrático, con perspectiva de género, que valore la diversidad. Y esto está en otras constituciones. En la Constitución de México, cuando se garantiza el derecho a la educación, se ponen estos apellidos. Y por eso insisto, aquí tomemos posturas también y quizás algunas defendemos una agenda de género u otras vamos con una disposición de dar una disputa feminista de todas. O ambas. Pero yo quería... Esa es la idea, punto intermedio, de que vayan tomando pero en el fondo, que no neutralicemos la discusión. Mariana, dame un segundo porque lo que pasa es que hay un tema que me parece que también está creo, mi percepción es que está en la base también de la discusión, y que es el tema de la violencia. Sí. Porque efectivamente a las mujeres las maltratan psicológica, económicamente, físicamente. Las matan, y las matan normalmente sus parejas. Quiero compartir con ustedes las cifras. Me gustaría que ustedes, como candidatas constituyentes, me dijeran si esto es una materia que debiera abordarse de alguna manera en la Constitución. Veamos las cifras, de inmediato. Violencia contra la mujer. Datos del 2021, lo que va recién de 2021. Nada, si estamos partiendo el año, ya llevamos 7 mujeres asesinadas. 23 que estuvieron a punto de ser asesinadas. Femicidio frustrado. ¿Qué pasó el 2020? 43. ¿Se dan ustedes cuenta? Es una mujer cada 20 días asesinada en nuestro país de una manera brutal. Y esto es una verdadera lacra, es una enfermedad social que no ha podido ser eliminada. La educación es una manera de combatir la violencia. Bueno, a ver, vamos a partir contigo porque Constanza estás con la palabra hace harto rato tomado. Esta materia, la violencia contra la mujer, ¿debe ser un tema abordado en la Constitución o es un tema que debería estar, digamos, resguardado en el ámbito de lo legal, las leyes? Bueno, aquí respecto al tema de la violencia contra la mujer, hay un proyecto que a mí me pareció bien interesante que lo podríamos tener en cuenta, que lo presentó la exministra Plas y que quedó durmiendo en eso, que hablaba de la perspectiva de género que se le quería instaurar como un deber del Estado. Entonces, el deber del Estado de tener que terminar contra la violencia contra la mujer y una serie de otros elementos o mecanismos directos. ¿La ley de violencia integral que No. Son dos proyectos. Uno, una reforma constitucional que modificaba, que modificaba dentro de las bases de la institucionalidad en el artículo primero el deber del Estado, y otra cosa es la ley de violencia integral. Y aquí yo tomo un punto que es de lo que decía Patricia antes. Los legisladores, lamentablemente, y producto precisamente porque tenemos un problema estructural en términos de la división del poder, es que nos hemos quedado dormidos los laureles en una serie de proyectos de ley que podrían haber terminado con una serie de discriminaciones contra la mujer. Entre la de sociedad conyugal, por ejemplo. Aquí pero estás hablando tú y no te he quitado la palabra. Solo te pregunto, o sea, esto es un objeto de materia legal, no de... O sea, ese tema sí. Por ejemplo, dentro de la nota inicial, ¿cierto? Que se planteaba, se decía, oye, mi mamá tuvo que pedirle permiso al papá, a mi papá para poder administrar mis bienes. Eso es propio del tema de la sociedad conyugal, el hecho que la mujer pueda administrar los bienes que además son propios de la herencia de ella. Lleva 24 años en el Congreso el proyecto para reformar el régimen de sociedad conyugal, que además fuimos demandados por el caso de Sonia Arce ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esos cambios no se producen. A mí me tocó impulsar la ley de femicidio en Chile con mucha fuerza y la verdad que no es suficiente, es necesario seguir avanzando. Se mejoró con la ley Gabriela. Yo creo que la Constitución podría hablar a propósito de la familia, del derecho a proteger la integridad de cada uno de los integrantes o la vida de cada uno de los integrantes del grupo familiar. A mí me tocó presentar una propuesta de reforma constitucional cuando fui ministra de la Mujer que iba en ese sentido, para resguardar y además darle prevalencia a los tratados internacionales de derechos humanos. Hoy día existen, y ahora a propósito que está también nuestro bloque, ¿cómo se dice? VAR de constitucionalidad, preguntar también cómo se ha interpretado el artículo 5º de la Constitución a propósito de los tratados internacionales que hablan de los derechos humanos de las mujeres, particularmente la Convención de Belén do Pará, que no necesariamente ha sido interpretada. Lucía, discúlpame. El Tribunal Constitucional también ha hecho lo suyo, frenando un montón de materias que tienen que ver con esto. Patricia había pedido la palabra. Entre otras cosas. Patricia y después Mariana. Patricia. Yo creo que es súper relevante hablar de todas las violencias que sufrimos día a día, no solo de la violencia física o psicológica. Yo creo que dentro de este Estado es importante que sea un Estado plurinacional, que sea igualitario, medioambiental, participativo y que sea realmente garante de nuestros derechos sociales. Creo que si hablamos, por ejemplo, de la importancia que tiene la educación para disminuir la violencia intrafamiliar,
lograríamos realmente que no se nos siga violentando solamente por el hecho de ser mujer, porque habría una mayor conciencia, quizás una mayor calidad en los estudios, quizás permitiría eso, y creo relevante que este derecho de vivir libre de violencia debería estar escrito en la Constitución. Carolina tiene la palabra y luego Mariana. Solamente reforzar lo que dijo Constanza, porque me tocó ser jefa del Departamento de Reforma Legal del Ministerio de la Mujer cuando se tramitó ese proyecto de ley que era una reforma constitucional al artículo 1, y a mí sí me parece que al menos en esta pasada, yo no sé si voy a vivir para otra constitución, pero sí tiene que estar consagrado la eliminación de la violencia en contra de la mujer. ¿Sabes por qué? Porque en el Congreso, espérate, déjame terminar. Ya está bien, después te hago la en el Congreso muchas veces lo que pasa es que se trancan los proyectos de ley por diferentes cosas, incluso ideológicas, como tú lo quieras decir. Así es. Y eso impide, y las que salen perjudicadas al final del día son las mujeres. Sí, Carolina, lo que pasa es que a mí una de las aprehensiones que a mí en lo particular me produce es que se genera una sobreexpectativa. Sí, y por el hecho de estar consagrado en la Constitución el deber del Estado de resguardar cada uno de los integrantes. Es un delito de mayor connotación pública. Está bien, pero no es eso mi punto. Yo digo la sobreexpectativa que puede generar el que instalar esto como un tema en la Constitución. Pero que vaya a terminar con esto, que es un tema. Por eso, Mariana, ¿cómo lo ves tú? Porque a lo mejor vamos a eliminar la violencia contra las mujeres. O que el Estado tiene el deber de resguardarle. Creo que no tiene sentido. De una, por favor. Lo que tú podrías poner es que el Estado debe resguardar la seguridad y proteger a las víctimas de la violencia. Pero además hay políticas públicas, hay leyes que tienen que, pero en la Constitución, porque yo creo que a mí me parece que es demasiado importante y probablemente ese va a ser un debate interesante en la constituyente. ¿Qué va en la Constitución? ¿Qué es para las leyes? ¿Y qué corresponde a las políticas públicas? Políticas públicas que no han tenido un verdadero resultado. Lucía, no han tenido un verdadero resultado por la crisis que estamos viviendo, porque estamos viviendo una crisis institucional bastante grande. De una, por favor, de una. En que están hoy día las telefonistas del 1455, en que realmente no tienen un apoyo psicológico detrás para tratar a las víctimas. Pero Patricia, la pregunta, le doy la palabra a Lucía, pero Patricia, le doy la palabra a Lucía, pero eso debiera estar en una Constitución. Perdón, señoritas, advertencia, me están indicando advertencia. Lucía, señoras y señoritas. Tú no Lucía, obligarte, pero Lucía López tiene la palabra. Mariana, Lucía López tiene la palabra. Con mucho cariño y respeto, además, lo primero que quiero decir es que en la población y en la ciudadanía hay todo lo contrario a una sobreexpectativa. Todo lo contrario. O sea, venir a decir que la gente se puede hacer sobre expectativas realmente es una mirada paternalista, porque la gente al contrario tiene mucha decepción, mucha desilusión, mucha sospecha y desconfianza de lo que pueda surgir de este proceso. Entonces, yo no hablaría de la sobreexpectativa. ¿Tú no percibes expectativas? Totalmente. Lo de la sobreexpectativa es una discusión de las élites, a mi juicio. O sea, de verdad. Totalmente con Lucía. Yo también. Constanza, si tú lo compartes. Cada feria. Termina la idea y después Constanza. Es salir a la calle. Las constituciones tienen que reconocer principios, garantizar derechos y mandatar al Estado. Y en eso nos hemos quedado cortos. Y por eso una y otra vez hablamos acá de no es necesario que todo se ponga en la Constitución, pero sí esos grandes principios, esa garantización de derechos y la redistribución del poder que obligue al Estado a hacerse cargo de aquellas cosas que vamos a garantizar. No, yo creo que es bien importante lo que decía, de hecho, nuestra profesora del VAR, ¿cierto? ¿En qué constituciones encontramos, por ejemplo, estas disposiciones que parecieran que son legales? Bueno, la encontramos en constituciones latinoamericanas como la ecuatoriana, que establece un listado interminable de derechos sociales, y lo que nos tenemos que preguntar es si esos derechos efectivamente se cumplen en Ecuador. Porque si lo que vamos a hacer ahora en Chile es lo mismo, ¿cierto? Establecer una serie de propósitos, una serie de derechos que finalmente no se van a terminar cumpliendo, eso va a terminar generando una expectativa frustrada. Y los sondeos, las encuestas de opinión, para la época del plebiscito que a mí me tocó participar, digamos, activamente, te lo muestra. ¿Qué es lo que le gustaría a usted que tuviera la nueva Constitución? Mejores pensiones, mejor salud, mejor educación. ¿Eso lo va a lograr la Constitución por establecer que la educación es de calidad, inmediatamente es de calidad? Por supuesto que no. Eso es algo que nosotros tenemos que ser responsables, Candidatas constituyentes, intento de principio de equidad, porque vamos a hacer una pequeña pausa, es muy corta.
quiero pedirles si son capaces de sintetizar en 10 segundos. Ideas en 15 segundos. No me mire así, Beatriz. No me mire con esa cara de maldad. No me mire con esa cara de suspicacia. Pero usted tiene capacidad de síntesis. Voy a partir contigo, de hecho. Ideas esenciales que tienen que estar en la Constitución en el mundo de la mujer. Parto contigo, tus 15 segundos para esto. Primero, equilibrar el poder, porque eso tiene absolutamente que ver con nuestro rol en la sociedad, en todo lo que dije, en lo económico, en lo político, en nuestra participación. Segundo, necesitamos, una constitución que nos cuide. Y eso significa derechos sociales garantizados, y eso es lo que tiene que quedar en la Constitución. Y no es una lista interminable, son derechos esenciales para la vida. Lo tercero, la participación. Eso es esencial para un país que entendamos distinto. Gracias, Beatriz. Emilio. El rol del Estado, terminar con el Estado subsidiario para garantizar un Estado social de derechos que garantice derechos sociales, sexuales y reproductivos y que también intervenga en la economía para terminar con la concentración de riqueza. Además, una democracia participativa en serio, donde sean parte las mayorías que nos hemos movilizado el último año y que tenga una perspectiva transversal de integración de las mujeres y la población LGBTIQ+, que hemos sido grupos históricamente marginados. Muy amable. Carolina. Más concreto, señalar que tiene que estar efectivamente el principio de igualdad, pero que se pueda hacer efectivo y que se cumpla en el fondo. Y para eso yo creo que hay que ponerle un deber al Estado de que tiene que asegurar que eso va a pasar. Mariana. Yo creo que nosotros no vamos a lograr avanzar en la expectativa de los derechos sociales que tiene la gente si no mejoramos la democracia y si no tenemos una institucionalidad que funcione bien. Porque, por ejemplo, en el tema de las pensiones nos hemos demorado 15 años en resolver el tema y todavía no se resuelve. Y eso es porque está fallando nuestra institucionalidad democrática. Entonces yo creo que aquí hay que poner el fuerte para poder avanzar en una sociedad más justa, más digna. Muy amable. Patricia Navarrete. Hace un momento definí el tipo de Estado que es importante que esté determinado en la Constitución. Sin embargo, con respecto a lo que decía Mariana, quizás como sostenedora de colegio y como garante del modelo económico que hay hoy en día en la educación, y yo como usuaria del sistema público de educación y las libertades que existen hoy en día, no todas las podemos ejercer. Yo no puedo elegir dónde estudiar. Entonces quiero que en esa Constitución esté establecido que sea una Constitución garante de derechos fundamentales. Lucía López. Referido a los temas y materias de género que nos convocan en el marco de un Estado social y garante de derechos y una democracia paritaria, primero, consagrar el principio de la igualdad sustantiva, que significa reparar y que el Estado esté mandatado a corregir todas las desigualdades en todos los ámbitos, participación, poder, democracia, en fin. Segundo, reconocimiento del trabajo doméstico de cuidado como una actividad económica. Tercero, el derecho a la libertad y a la autonomía. Cinco. Cuarto, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y quinto, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Laura Albornoz. Yo creo que hay que garantizar el derecho a la vivienda digna y a controlar la especulación del uso del suelo. Creo que hay que garantizar el derecho a la seguridad social, entre ellos pensiones mínimas universales, el derecho a un sistema único de salud. Creo que hay que elevar a rango constitucional la protección del agua y si es necesario expropiar derechos de agua, es necesario hacerlo para que toda la población la tenga y creo que tenemos que dialogar lo más posible para buscar un pacto entre todos. No podemos tener constituciones sectarias y necesitamos conversar mucho más entre nosotros. Y es lo que estamos haciendo. Constanza Hugh, te escuchamos tus 15 segundos. No, clave mantener la igualdad, obviamente, ante la ley, que todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias sean tratadas de la misma manera, prohibición de la discriminación arbitraria. Pero lo más importante, que yo creo que es un tema político finalmente, es que esto no es un tema que tenga dueño. Esto es un tema transversal y, por lo tanto, no podemos encasillarnos en un modelo ideológico. Bien, pues vamos a hacer una muy pequeña pausa. Esto es El País que Queremos. Es una discusión necesaria, una conversación que esperamos también sea interesante para usted. Vamos a hacer una muy pequeña pausa comercial. De regreso, nuestras invitadas toman sus definiciones constitucionales. Espérenos, estamos de vuelta de inmediato. Bien, pues ya estamos de regreso. Esto es El País que Queremos y déjeme contarle que en medio de los comerciales hicimos un sorteo para ver el orden en el cual nuestras invitadas van a responder una pregunta sobre tópicos distintos de los que ya estábamos conversando que tenían que ver con mujer, equidad e igualdad. Para elaborar estas preguntas contamos con el apoyo de dos expertos abogados constitucionalistas, Tomás Jordán y Marisol Peña, que nos ayudaron precisamente en esta tarea de definir los temas sobre los cuales tendrían que definirse nuestros y nuestras invitadas. Ahí estamos viendo precisamente las reuniones que sostuvimos con ellos para abordar y hacer esta lista. Son 10 preguntas
que ellas, en este caso, no conocen, van a descubrir ahora. Y este sorteo que hicimos en comerciales indicó nada más que el orden en el cual cada una de ellas va a participar. Lucía López tuvo el número 1. Por favor, te quiero pedir, Lucía, que saques una pregunta, la muestres a la cámara. Te tocó la pregunta 3, te la pido porque ya deja de estar disponible para el resto de las invitadas. Y la pregunta 3 tiene que ver con el siguiente tema: vivienda. Muy claro, el derecho a la vivienda debería ser un derecho constitucional. Tienes un minuto, esa es tu cámara. Lucía López, te escuchamos. El derecho a la vivienda debe ser consagrado en nuestra Constitución, pero no cualquier derecho a la vivienda. Rindámosle tributo a la movilización social. La vivienda debe ser digna y debe cumplir con los requisitos mínimos para que no se viva con el hacinamiento que viven hoy tantas familias en Chile. Perfecto, y te sobró incluso tiempo, 44 segundos. Así que... Puedo agregar acceso al agua, por ejemplo, ya que una compañera aquí hablaba, candidata, de cómo se vive también en otras regiones con otros problemas que quizás en las zonas urbanas no tenemos. Un montón de consideraciones que, insisto, tengan que ver con una vivienda digna, por supuesto que sí, consagrado y mandatado el derecho al Estado a reparar esas desigualdades. Bien, pues Lucía López, muchas gracias. El número 2, Emilia Schneider, por favor, Emilia, venga para acá. Vamos a ver cuál es la pregunta que te ha tocado. Ahí quedan las siguientes 9 disponibles. Tú eliges. Repetimos que no sabe de qué se trata el número 4. Ahí, perfecto. Me la pasas porque ya no está disponible para el resto de las invitadas. Y vemos de qué se trata el número 4. Aparece allí en pantalla. Derechos de agua. La Constitución actual dispone el derecho de propiedad de los privados sobre las aguas, en particular el derecho de aprovechamiento. Esta es la pregunta, Emilia. ¿Debería la Constitución declarar las aguas como un bien nacional de uso público y nacionalizarlas? Tienes un minuto, te escuchamos. Sí, yo creo que esto es una pregunta que es clave para el futuro de nuestro país. Yo, por supuesto, creo que el agua debería ser declarada como un bien común, como un bien de uso público y como un derecho, y por lo tanto, si es necesario nacionalizar y expropiar, yo estoy de acuerdo. Creo que hoy día en Chile hemos visto las zonas de sacrificio movilizándose, la crisis socioambiental, y en general no podemos seguir, haciendo vista gorda de estos temas. Entonces yo creo totalmente que debería garantizarse el derecho al agua y recuperar esos recursos naturales. Y no solamente el agua, recuperar también la minería. Recordemos que por estos días el cobre ha subido una alza tremenda, y cuántos de esos dineros se van a quedar para financiar políticas sociales que nos hagan tender hacia la igualdad, hacia la garantía de derechos. Ese tipo de asuntos deberían estar en la Constitución, que los recursos se redistribuyan en esta sociedad. Por eso hacía hincapié en la democratización política de la toma de decisiones, la democratización social, para que todos los grupos sociales podamos incidir en la toma de decisiones, y la democratización económica, para que la riqueza no sea solo para algunos pocos y podamos conquistar esa dignidad que tanto queremos y que tanto nos hace falta a las mujeres y a las diversidades sexuales. Emilia Schneider, aprovechó su minuto completo, muchas gracias. Por favor, vuelva a su lugar. Y en el número 3 está Beatriz Sánchez, que viene ya para acá. Querida Beatriz, tiene ahí las preguntas a disposición, las que van quedando. La número 1, vamos a ver de qué se trata. Y la guardamos de inmediato porque ya no está disponible. La pregunta número 1, el tópico es el siguiente: migración. Este es el enunciado. Se calcula que hay 20.000 migrantes ilegales en albergues en el norte del país. Dato actualizado. ¿Se debe expulsar o legalizar, siguiendo criterios internacionales de protección a los derechos humanos, de quienes se ven forzados a migrar? Esa es tu cámara. Beatriz, tienes un minuto a contar de ahora. Este es un tema bien complejo y que provoca mucha tensión en el país. Me lo dicen todos los días las personas que viven en el Distrito 12 que yo busco representar. Esto es la Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. ¿Por qué? Porque hoy día, al no haber una buena regularización, al hacerlo muy tarde y también a no tener perspectiva de derechos humanos, todo esto se resiente, tanto con la población migrante, con la población nacional. Cuando se mira al migrante con derechos similares a los derechos que tienen las mismas personas en Chile, la población se vuelve más igualitaria, y en ese sentido se puede acoger a las personas que vienen en igualdad de condiciones. Y eso entonces no opta a una persona a contratar a un migrante y no a una persona chilena, o que un migrante ocupe un lugar para una habitación y no una familia chilena. Es por eso que es muy necesario que haya una buena regularización, pero siempre con perspectiva de derechos humanos, porque hay que pensar en el fondo cuántas veces como chilenos o chilenas, o cuántas de nuestras familias han migrado afuera. 2, 1. Beatriz Sánchez, tu tiempo completo, muchas gracias. A ustedes. Vaya allá. En el número 4 es el turno de Mariana Elwin, quien también va a someterse a este cuestionario que hemos planteado aquí. Ya, vamos aquí. Y aquí
Mariana, van quedando estas preguntas. Ay, qué terrible. Vamos a ver de qué se trata. Recuerda que la tienes que mostrar Ya. para que la gente vea cuál es el tuyo. Tú no sabes ni el tema ni 9. Acá está. La número 9. Perfecto. Veamos de qué se trata. El tópico número 9 dice así, Mariana Elwin: armas. El derecho a portar armas por los particulares está amparado en la Constitución de Estados Unidos, pero no en la de Chile. ¿Debería la nueva Constitución resguardar ese derecho? Y si es así, ¿bajo qué límites? Mariana Elwin, tienes un minuto a partir de ahora. Me parece que por ningún motivo, o sea, lo que vive Estados Unidos con el acceso a las armas es lamentable. La gente que se hace justicia por sí misma. Y pienso al contrario, que en Chile nosotros tenemos un problema también de seguridad y de armas, uso de armas ilegítimas. La fuerza de las armas tiene que estar en manos del Estado y el Estado tiene que usarlas bien, conforme al Estado de Derecho y respetando los derechos humanos. El resto debiera estar restringido el uso de las armas y yo no me abriría por ningún motivo a esa posibilidad. Perfecto, Mariana Elwin, muchas gracias. Incluso le sobró un poco de tiempo. La invitamos a ir a su posición. Le toca en este momento a Carolina Contreras. Vamos por Chile, distrito número 6. Carolina, estas son las preguntas que quedan disponibles. Por favor, elige al azar qué número te tocó. El número 7. Ahí está, perfecto. Y vamos a ver de inmediato, la guardamos porque ya no está disponible. Vemos de inmediato cuál es el tópico y luego la pregunta. Derechos fundamentales. 3 de las preguntas están enfocadas en derechos fundamentales. ¿Debe ser el aborto un derecho constitucional o debe quedar a la discusión de una ley en el Congreso? Tienes un minuto. Esa es tu cámara. No, definitivamente el aborto no debe quedar a discusión en el derecho constitucional o en esta nueva constitución, y sí debe quedar regulada en una ley que haga la bajada. Y probablemente lo que vamos a tener que discutir más adelante, cuando estemos en el proceso constituyente, podemos hablar sobre a lo mejor derechos reproductivos, pero ni por nada del mundo el aborto regulado en nuestra constitución. Totalmente en desacuerdo. No es un derecho reproductivo. No. Carolina, muchas gracias, muy amable. Recordamos que tienen un minuto para que aprovechen esa oportunidad. Laura Albornoz es la siguiente de nuestras invitadas para que venga a tomar posición acá. Vamos a ver ahí, Laura. Recuerda que quedan ya menos preguntas aquí disponibles. Ellas no conocen el tema del que tienen que hablar y luego tienes un minuto. Por favor, elige. Tú nos dices cuál, esa, aquella, esta. Bueno, ahí está. La número 6, Laura Albornoz. Pregunta número 6, lo vemos en pantalla. El tópico es el siguiente: derechos fundamentales. Para definir el derecho a la vida desde el punto de vista constitucional se necesitará determinar desde cuándo comienza la vida. Entonces, muy claro, ¿la vida comienza desde la concepción o desde la gestación? Laura Albornoz, tiene un minuto, ahí está su cámara. Yo creo que la vida comienza desde la gestación. Hay tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica que habla de una cosa distinta. Sin embargo, yo creo en la defensa irrestricta del derecho a la vida sin perjuicio de los derechos sexuales y reproductivos de los cuales deben gozar mujeres y hombres en nuestro país. Y yo creo que hay que ser más explícito aún. La Constitución puede proteger la vida del que está por nacer, puede sancionar la tortura, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier vulneración de los derechos fundamentales de cualquier persona. Yo creo en la defensa irrestricta del derecho a la vida. Laura Albornoz, muchas gracias, muy amable, para que vuelva Gracias. a su posición. Está interesante la definición, estos temas les recordamos, no los conocen nuestras invitadas. Antes de ir, venga para acá, no te preocupes, Carmen. Quédese acá conmigo porque vamos a hacer una muy pequeña pausa. Nos quedan todavía algunas de nuestras invitadas que se definen en este minuto, pero yo lo quiero invitar a usted que está en su casa a que conozca cuál es la alternativa que TVN a través de todas las plataformas y también a través de nuestra pantalla tiene precisamente para abordar el tema constitucional. Chile Elige, mire. Millones de chilenos ejerceremos nuestro derecho a voto, pero para ejercer un derecho también hay que informarse. Para eso todo el equipo de 24 horas ha preparado una programación especial para que conozcas los perfiles de cada candidata y candidato.
con el debate constitucional necesario, el análisis profundo de los temas que más te importan, la presentación de propuestas concretas para cada comuna y todo junto a la más completa herramienta de contenido electoral en nuestras plataformas y en cada una de nuestras ediciones. Porque todo pasa en 24 horas. Y este 11 de abril, Chile elige, pero informado. Bien, pues ya estamos de regreso. Esto es el país que queremos. Este es el país que queremos, escuchando ideas, propuestas, definiciones en materia constitucional. Y habíamos quedado con Patricia Navarrete, que estaba allí a punto de elegir cuál es el tópico sobre el que vas a tener un minuto, Patricia, para definirte. Por favor, elige. Reiteramos que ellas no saben el tópico, la pregunta mucho menos, sino que aquí es el azar lo que determina. Número 2, vemos de inmediato, Patricia, cuál es el tópico y luego la pregunta. Número 2, versa sobre seguridad. Muy vigente por estos días. La pena de muerte se derogó del Código Penal y fue reemplazada por presidio perpetuo calificado, que es la pena mayor que hay en nuestro sistema legislativo. Sin embargo, sigue presente en la Constitución y puede ser invocada en tiempos de guerra. ¿Ah? Por si acaso no lo saben. ¿Debería eliminarse completamente o mantenerse alguna mención en la Constitución? La pena de muerte. Patricia Navarrete, tienes un minuto, te escuchamos. Bueno, yo creo que esta Constitución debe ser guiada por los derechos humanos y por lo mismo considero que debe ser totalmente eliminada. Y bueno, aprovechando el tiempo y porque va a ser el último minuto de despedida, quisiera contarle y agradecerle a todos los que nos están viendo y escuchando que esta candidatura, que es 100% independiente, que va con apoyo de la lista del pueblo, también no puedo dejar de mencionar a ese pueblo víctima de violencia con trauma ocular, víctima de violencia de derechos humanos, como lo estaba diciendo, y a quienes todavía no hemos logrado nada, pero vamos a seguir saltando todos los torniquetes para lograr un Estado, como decía anteriormente, plurinacional, igualitario, ambiental, participativo y garante de nuestros derechos fundamentales. Aún me queda tiempo, así que quiero también seguir estableciendo que es importante, que quizás soy la única independiente de este panel, ojalá se nos siga visibilizando, nos quieren dar un segundo solamente la franja electoral, quizás esta candidatura independiente nos van a dar 70.000 pesos, entonces es importante el esfuerzo que estamos realizando. Ya ahí se fue el minuto y acá has tenido tiempo para expresar, te damos las gracias por estar junto a nosotros, por favor, Patricia, muy amable. Gracias. Constanza Hugh tiene la palabra. Señorita Lucía, ya hizo uso de su minuto. Constanza, solamente tienes 3 alternativas. Sí. Vamos a ver de qué se trata. La pregunta número 10, ahí está, número 10 para Constanza. Vemos el tópico y la escuchamos atentamente. El número 10 dice lo siguiente: inclusión. ¿Cuál debería ser el lenguaje de la Constitución? ¿Debería utilizar el vocablo los hombres y las mujeres, las personas, todos y todas, todes? Lenguaje inclusivo. Constanza, tienes un minuto, te escuchamos. Bueno, para ir directamente al punto, las personas. En la Constitución actual se modificó el concepto de hombres precisamente por personas para que fuera inclusivo en relación con hombres y mujeres, y me parece que esa es la manera adecuada de abordarlo en la Constitución. Además, creo que tenemos que seguir las reglas gramaticales, digamos, y básicas en términos de lo que es la técnica constitucional, así que yo dejaría el concepto de personas. Perfecto. Constanza, le quedó tiempo, pero muchas gracias de todas maneras. No había mucho que decir ahí. Pero puede agregar lo que usted quiera, es un minuto. Bien, pues, ahí están las opiniones, los puntos de vista, las definiciones constitucionales de nuestras invitadas. Bien, pues, este es el país que queremos, este es el Chile que estamos escribiendo, este es el país que estamos dibujando, el que nos va a marcar las próximas décadas. Yo le quiero dar las gracias sinceramente a todas y cada una de ustedes por estar esta noche junto a nosotros. A ustedes que están en sus casas, que están siguiéndonos a través de las plataformas sociales, de las redes sociales, también le damos las gracias, la invitación es que sigan nuestra sintonía y nosotros nos encontramos la próxima semana. Chao, chao, buenas noches.